11 de la mañana con 14 minutos en todo el país. Como decíamos, las agencias de viaje fueron uno de los sectores dentro del turismo más golpeados. Están cerrados a cal y canto prácticamente desde marzo del año pasado. Queremos hablar con el presidente de AUDAVI, que es la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el señor Carlos Pera. Doctor Carlos Pera, ¿cómo le va? Bienvenido a nuestro programa. Un gusto saludarlos y estamos muy bien, gracias a Dios, con un clima precioso acá en Montevideo. Y quiero mandarles un saludo a usted, a la producción y a toda esa gente linda del departamento de Maldonado. Muchas gracias. Vemos que cambió el luquete. ¿Eso es una promesa para ver si se da vuelta a la taba? Bueno, a ver, me he dejado un poco la barba, se me han parado los pelos, pero en realidad no, es cambiar un poco, verse un poco diferente. Bien. Y lo que usted decía es una gran verdad y vamos quizá a dejar algunas cosas bien en claras. Hay en el mercado señales de recuperación, o sea, vamos a llamarlo señales de movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque se han alineado cierta cantidad de astros y que han hecho que semanas atrás, ustedes recuerdan que estuvo el Cyber Monday y las agencias de viajes inundaron las redes sociales con verdaderas ofertas realmente hasta ahora nunca vistas y dio la sensación como que todo el mundo se estaba yendo de viaje. Llegaron las vacaciones de julio y bueno, mucha gente decidió, algunos, a irse al Caribe, muchísimos a la Florida y a la ciudad de Miami, otros tantos se han ido a España, pero hay algo que debemos de dejar muy en claro y a veces los números nos ayudan a entender un poco las cosas. Fíjese usted que este julio tenemos una oferta de vuelos que son exactamente el 10% de la oferta de vuelos que teníamos en el julio de 2019. En julio de 2020 el movimiento fue cero y hablar que hayan viajado en estas vacaciones de julio unas 4.000 personas es hablar de un crecimiento brutal si yo lo comparo con julio del 2020, pero si lo comparo con julio del 2019, la caída es brutal. Como bien usted decía, las agencias de viajes están en su mayoría cerradas, muy tímidamente. Algunas están intentando abrir sus puertas. Si tenían 10 funcionarios, lo están haciendo con 1, con 2 a lo máximo. Pero bueno, algo es algo y la idea es poder echar a rodar esta rueda tan oxidada del turismo en el Uruguay. Pera, está el tema de la extensión de los seguros de paro, porque hablamos de que hay un 90, 98% del personal que trabaja en las agencias de viaje en seguro de paro, o sea, con 3.000 agencias de viaje que están directamente cerradas. El tema de la extensión del seguro de paro, por lo menos hasta el mes de septiembre, como decía usted, podría ser una pequeña toma de oxígeno. Pero le quería preguntar, porque ustedes en octubre del año pasado promovieron un proyecto de ley buscando un poco de oxígeno para poder vivir. ¿Qué pasó con eso? ¿De alguna manera fueron atendidos? ¿Fueron recibidos? ¿Fue recepcionada su inquietud? ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, todo depende del concepto de recibido, de recepcionado. ¿Qué quiero decir? Vamos por partes. Con respecto a lo que usted se refiere de ese proyecto de ley, era el proyecto de ley de reprogramación, el cual se terminó de elaborar de la mano de la parte jurídica del Ministerio de Turismo en conjunto con la parte jurídica de los operadores privados. Esa ley, y yo voy a usar palabras de nuestro propio ministro de Turismo,
fue entregada por él mismo a la torre ejecutiva, concretamente al doctor Rodrigo Ferrés, prosecretario de la República, y es todo, mi amigo, lo que les puedo contar. Aunque usted no me lo crea y aunque el público no me crea, desde ese comentario del señor ministro, No, amigos, en mano lo entregué, nunca más tuvimos una respuesta por parte de la torre ejecutiva. lo que Nos usted dice es reunimos. creíble, lo que usted dice es creíble, lo que es increíble es que no haya pasado nada, ¿no? Estamos hablando de octubre del año Absoluta, pasado, hace 10 meses. amigo mío, absolutamente nada. Mire, nos hemos reunido con la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, con la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, con varios líderes de distintos movimientos políticos. Todos se han interesado, pero ¿qué ocurre? Hasta que ese proyecto de ley no llegue al Parlamento, no ha pasado nada. Entonces, bueno, estamos viendo si recurrimos a otro camino para ingresar ese proyecto al Poder Legislativo, que no sea en una de ellas la torre ejecutiva, pero realmente estábamos muy confiados de que la presidencia bajaría este proyecto, pero por lo que nosotros sabemos y por la información que manejamos, no ha sido así. Pero Ahora bien, sí, sí, hablando de este proyecto de reprogramación, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que antes de la pandemia compró sus pasajes, reservó sus hoteles, como uno hace cuando va a viajar, va a la agencia de viaje, sí, arman la ruta, bueno, se pagan los aéreos, se pagan los hoteles, etcétera. Cayó la pandemia, se cerraron las fronteras, se paralizó el mundo, bajaron todos los aviones. Hay 150 millones de dólares que una cantidad de uruguayos pagaron en pasajes aéreos, en hoteles, en cruceros, en excursiones, etcétera, que eso no está en las agencias de viaje porque las agencias de viaje son intermediarias. Eso está en manos de las compañías aéreas, de las compañías de cruceros, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con esa plata? O sea, yo pagué X cantidad de dinero por un viaje, no tengo el viaje, la agencia a la que yo le contraté el servicio tampoco tiene el dinero. ¿Qué pasa con ese tema? bueno, justamente la ley de reprogramación lo que buscaba era encontrar soluciones para todos los involucrados. ¿Qué quiero decir? En la ley estaba previsto que la persona, si no reprogramaba su viaje, a partir de tal fecha recibía la devolución de lo que había pagado. Por otro lado, protegía al proveedor, en este caso las compañías aéreas, los hoteles, las compañías de cruceros, porque les daba o les permitía el tiempo para recomenzar su actividad e ir buscando soluciones. Y en tercer lugar, también protegía a la agencia de viajes, justamente dándole un poco de tiempo y oxígeno para recuperar su actividad. Pero yo te cuento que en todo este tiempo hemos ido campeando la situación y te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los consumidores han ayudado, digamos así, a buscar soluciones. Y hoy por hoy la única solución que hay es la reprogramación, o sea que yo me atrevo a aconsejar a aquellos pasajeros que se arrimen a su agente de viajes y que busquen la forma de reprogramar sus viajes. Nos encontrábamos con situaciones un tanto incómodas porque, por ejemplo, hay algunas aerolíneas que consideraban o consideran devolución al dar un bono. O sea que daban como un cheque, digamos así, por el valor que había recibido la aerolínea. Entonces, al principio, esos bonos eran nominativos, o sea que solamente los podía utilizar la persona que había hecho la reserva. Y resulta que nos encontramos con casos que esa persona,
o era era de avanzada edad y no quería viajar en estos días, o tuvimos casos en donde la persona, Dios me perdone lo que voy a decir, pero falleció. Tuvimos otros casos en donde la persona perdió su trabajo. Entonces, desde nuestra asociación y los agentes en forma individual fueron conversando con las aerolíneas, y que quiero destacar la buena voluntad de las aerolíneas también para buscar soluciones, porque han dado más flexibilidad. Algunos de esos bonos se transformaron en no nominativos, o sea, que yo podía utilizar ese bono para pagar otra reserva y de esa forma poder devolver a nuestro querido cliente en forma más rápida. Espera, Otras aerolíneas, ¿sí? sí, yo justamente creo que usted iba a eso. American Airlines y LATAM son las dos únicas compañías aéreas que devolvieron dinero. Inicialmente sí, inicialmente sí. Hay otras aerolíneas que ha costado un poquito más, pero han ido devolviendo en casos puntuales, pero las aerolíneas sí han ayudado enormemente, y vaya también nuestro reconocimiento a ellas, en cuanto a flexibilidades. ¿Qué quiero decir? Que si bien la aerolínea no procedía a la devolución del pago, sí te daba facilidades de cambio. Por ejemplo, hay aerolíneas que te permiten hasta 3 cambios sin costo. Otras aerolíneas te permiten un cambio sin costo, o sea, cambios de fecha, a los efectos de poder ayudar al consumidor final, a nuestro querido pasajero, a decir, bueno, puedo reprogramar mi viaje para un futuro, no me cobran nada, salvo que hubiera alguna diferencia en la clase tarifaria, y de esa forma ir solucionando. Pero mira que el trabajo de la gente de viajes es sumamente complicado porque está sentado en el medio. Y hay veces que el pasajero le cuesta muchísimo el poder hablar con un call center que está, quién sabe por qué parte del Claro, planeta, claro. con el call center me refiero de la aerolínea o de Sí, la sí. cadena hotelera. Entonces, todo ese trabajo lo está haciendo los agentes de viajes. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es poder ayudar a nuestro cliente, porque no nos interesan los negocios para hoy, sino nos interesan los negocios a futuro. Y todos esos clientes, en la gran mayoría de las agencias, son clientes de años, en donde los que tenemos que poner la cara somos nosotros, y realmente a veces que se nos complica un poquito, ¿no? Pera, el pasado 30 de junio venció el plazo para presentar los avales bancarios y todo lo que significan los depósitos, los seguros de las agencias de viaje ante la autoridad pertinente, ante el Ministerio de Turismo. ¿Tiene los datos de cuál es el mapa de las agencias de viaje? ¿Cuáles han hecho frente a estas obligaciones como para seguir operando de manera legal? ¿Cuáles o cuántas quedaron por el camino? ¿Tiene esa información ya? Primero te quiero felicitar por el trabajo de producción que tienen, porque manejan muy bien las fechas. En segundo lugar, decirles que sí tenemos esa información. Te cuento, hay en total unas 62 agencias que no han renovado su permiso. Hay unas 80 agencias que sí han renovado y que están en perfectas condiciones de operar. Hay otras 78 agencias que han presentado toda la documentación y su trámite está en curso. Y hay un pequeño grupo de 6 agencias que han presentado, pero que les faltaba todavía documentación. O sea, para pasar raya, estimamos que hay unas 60 agencias que tendremos que ver o valorar en qué situación están. De las agencias socias de Abu Dhabi,
la inmensa mayoría está en las condiciones totalmente reglamentarias y solamente hay 3 que tienen su trámite en curso. Bueno, el panorama es bastante, de alguna manera, alterado, ¿no? Sí. Dañado. Se ve tergiversado, no sé, de aquí en más. ¿Qué expectativas tienen con esto de la reapertura eventual de fronteras que anunció el presidente de la República exclusivamente para extranjeros que estén vacunados? ¿Tiene expectativas Bueno, que esto pueda mover la aguja? yo creo que sin lugar a dudas, convengamos, a ver, yo soy doctor en medicina, no en abogacía. Entonces, hay veces que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El cuerpo humano y la situación inmunológica de ese cuerpo humano es exactamente la misma de un uruguayo o de un español o de un norteamericano. Lo único que cambia es el lugar donde se produjo el parto de ese ser humano. Dicho de otro modo, lo único que cambia es la nacionalidad. Entonces, nosotros a un uruguayo le permitimos reingresar al Uruguay con un protocolo que dice, bueno, te dejo entrar si me demostras que estás vacunado, que tenés un PCR negativo y que tenés que guardarte 7 días. ¿Por qué eso mismo no lo podemos aplicar a un español que aparezca en un carrasco, muestre su carnet de vacuna, muestre su PCR, voy a estar 7 días con una movilidad restringida? Lo mismo, esto mismo puede aplicar, por ejemplo, para los argentinos propietarios de distintas, valga la redundancia, propiedades en el departamento de Maldonado o de Montevideo o en Rocha. Para resumir y para responder enérgicamente a su pregunta, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes está muy, muy a favor de que esas fronteras se vayan abriendo porque hay destinos, concretamente Maldonado, Montevideo en primer lugar, y Colonia, Rocha, que vivían prácticamente del turismo extranjero. ¿Cuántas propiedades del departamento de Maldonado tienen como dueños a argentinos o a brasileños, por ejemplo? La mayoría. Entonces yo creo que una reapertura progresiva, pequeña, con pasos firmes y evaluatorios, no sería una mala idea y por el contrario, desde nuestra asociación, la apoyamos y de forma enérgica. Pera, se nos terminó el tiempo, me quedan muchas preguntas, pero voy a elegir dos para hacerle. Una, Abu Dhabi firmó un acuerdo con 2 laboratorios para que el PCR cueste un 50% del valor real a pasajeros que sean de agencias de viaje. ¿Eso está vigente? ¿Qué otro detalle nos puede dar? Esto está totalmente vigente. Abu Dhabi firmó ese acuerdo con el laboratorio Alción y con el laboratorio Antigen a los efectos de que los costos que implican el PCR, sobre todo para salir del país, que es porque no por Uruguay, sino por el país receptor que exige ese PCR, termine costándole menos al pasajero. Si bien es un acuerdo que lo firmó Abu Dhabi, a priori se podía pensar que es exclusivamente para los socios de Abu Dhabi, pero no somos de ninguna manera egoístas y cualquier pasajero que provenga de una agencia de viajes puede acceder a ese descuento. Y la otra, sé que la respuesta ameritaría un tiempo largo o unos cuantos minutos, pero voy a apelar a su capacidad de hacer un bypass, si me permite el término aplicado a su profesión. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro de Turismo Germán Cardoso? Bueno, la evalúo con una actividad, con una forma de trabajar muy proactiva
ha sido un ministerio de puertas abiertas. Él nos ha abierto las puertas en muchos lugares, ya sea el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, y el ministro, en realidad, digo, todo ese ministerio ha podido trabajar muy poco en lo que son los verdaderos cometidos de ese ministerio, que es el traer turistas desde el exterior, o sea, traer divisas desde el exterior, y se han tenido que dedicar a apagar incendios y a promover el turismo interno. Y yo creo que el equipo del ministro Cardoso ha trabajado de una forma bien, y ya te digo, cada vez que Abu Dhabi ha necesitado la ayuda o la intervención del ministro, siempre la hemos obtenido. Y, a ver, que no se hayan conseguido las cosas no significa responsabilidad ni del ministro ni de su equipo. Significa, pero ellos nos han ayudado y nos han orientado, por lo menos, a los caminos que debemos de seguir. Es más, con conversaciones con el ministro, hace meses el ministro viene insistiendo e insistiendo en la reapertura de las fronteras, pero claro, se encuentra, al igual que nosotros, con el parate de la situación sanitaria. Está clarísimo. Doctor Carlos Pera, un gusto conversar con usted como siempre, muy claro en todos sus conceptos. Nuestro deseo de que el panorama, bueno, cambie radicalmente, que puedan reabrir las agencias, volver tantos trabajadores a sus fuentes laborales y que, bueno, que esto pase de la mejor manera, de la forma menos traumática posible y volver a una normalidad desde el punto de vista laboral lo más rápido que se pueda. Muchas gracias por sus palabras, porque realmente agrada el recibir ese tipo de deseos y afirmaciones para nuestro sector. Y si usted me permite, mandar un gran saludo a toda su audiencia y a toda esa gente linda de Maldonado. Muchísimas gracias, Carlos Pera. Le mando un abrazo virtual a la distancia. Ya tendremos oportunidad de conversar mano a mano aquí en los estudios. Que le vaya muy bien. Bueno, qué tema, ¿no? El del turismo. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque parecería como que, bueno, tenemos una posibilidad de empezar a recorrer un camino franco hacia la recuperación, pero todavía tenemos muchos signos de interrogación y muchos puntitos suspensivos que iremos despejando en el devenir de los días. Hacemos una pausa, 11:36, ya volvemos.